En esta hacienda colonial en Guadalajara, Jalisco, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque las vidas aquí eran un baile macabro entre el oro que cegaba y la tierra que se adhería a las uñas, un drama que se cocinaba a fuego lento. Entre paredes que habían visto siglos de grandezas y bajezas. El reloj de cuco de la cocina, ese que chillaba con un vozarrón cada media hora, apenas había soltado su primer graznido de las 5 de la mañana, un sonido que se arrastraba con pereza por los pasillos todavía envueltos en la densa oscuridad de la madrugada, cuando Clarisa, con un suspiro que le raspaba la garganta reseca, abrió los ojos en su minúsculo cuarto de servicio. El frío se le metía por los huesos, helándole la punta de los dedos de los pies, y el aire rancio y estancado del cuarto, que olía a detergente viejo y a humedad persistente de la lavandería adyacente, le quemaba en el pecho cada bocanada que intentaba tomar. Las sábanas de su catre de fierro, tan finas y raspas como lija barata, ofrecían una protección mínima contra la crudeza de la noche que aún se aferraba a los rincones de la hacienda, y la cobija de lana vieja, apelmazada y pesada como una lápida, no lograba espantar el temblor que se le subía desde los tobillos hasta la nuca. El catre, con su colchón hundido que recordaba cada curva dolorida de su cuerpo, chirriaba con cada movimiento, y Clarisa sabía que otro día comenzaba, uno más de los incontables, indistinguibles amaneceres donde el único lujo era el silencio efímero de la noche que se resistía a desaparecer. El despertador, un artefacto de plástico barato que había encontrado en el mercado de pulgas, con su alarma estridente que sonaba más a un claxon desafinado que a una melodía, rompió el tenue hilo de sus pensamientos, vibrando tan fuerte en la mesita de noche improvisada, que era en realidad una pila de cajas de cartón, que pensó que se caería al piso de cemento desnudo. Con un movimiento lento y medido, alargó la mano, sintiendo el aire helado lamer la piel de su brazo descubierto, y apagó el ruido infernal que ya le estaba produciendo un tic nervioso en el ojo derecho. No necesitaba ninguna alarma, pues su cuerpo, con la precisión de un reloj suizo, se despertaba siempre unos segundos antes de que aquel chirrido irrumpiera en su corta tregua nocturna, una adaptación que había desarrollado a lo largo de los años de servicio, cuando cada minuto de sueño era un tesoro robado al implacable amo del tiempo. Se sentó en el borde de la cama, frotándose los brazos para intentar generar un poco de calor, y sus ojos, aún pesados por el cansancio acumulado, recorrieron la penumbra de su habitación, una celda sin ventanas donde la única luz natural que entraba era la que se colaba por la rendija debajo de la puerta que daba al cuarto de lavado. El silencio, por un instante, se volvió espeso y palpable, interrumpiéndose solo por el goteo constante de una llave mal cerrada en la lavandería y el lejano, casi imperceptible, ulular del viento que se colaba por las grietas de la antigua hacienda. Extendió la mano hacia un pequeño gancho de plástico pegado a la pared, donde colgaban, como si fueran una armadura sagrada, sus guantes amarillos de goma. Los descolgó con una reverencia casi inconsciente, sintiendo la textura ligeramente pegajosa del látex contra la piel de sus yemas. Ese material que no solo le protegía las manos del infierno cáustico del cloro y el jabón, sino que también representaba, para ella, un escudo, una barrera invisible contra la humillación, un fragmento de dignidad que nadie le podía arrebatar en aquella casa donde todo lo demás le era ajeno. Eran un ritual, un sagrado momento de preparación antes de enfrentar el día, como el guerrero que afila su espada o el sacerdote que se viste con sus mejores ornamentos, porque para Clarisa, la limpieza era una batalla y ella, una silenciosa y valiente gladiadora. Sus dedos, callosos y agrietados por años de trabajo ingrato, se deslizaron con una familiaridad dolorosa en las aberturas de los guantes, y sintió como el caucho se adhería a su piel, una segunda piel que le infundía una extraña sensación de fortaleza, una promesa muda de que, a pesar de todo, seguiría en pie, seguiría limpiando, seguiría resistiendo el embate de un mundo que parecía empeñado en pisotearla. Mientras sus dedos se ajustaban a la forma de los guantes, una oleada de recuerdos la asaltó, trayéndole el sabor amargo de la nostalgia y el dulce regusto de los tiempos que ya no volverían. Una secuencia de imágenes desdibujadas por el tiempo, pero aún vívidas en la profundidad de su alma. Se vio a sí misma, una niña apenas de 10 años, en el polvoriento y casi abandonado pueblo minero de Zacatecas, donde el sol caía a plomo sobre las casas de adobe y las viejas chimeneas de las minas se alzaban como fantasmas oxidados contra el cielo azul intenso.
Recordó el olor inconfundible del polvo mezclado con la humedad de la tierra, un aroma que se impregnaba en la ropa, en el cabello, en la piel, y que era el aliento mismo de su infancia, una esencia que ni los perfumes más caros de la hacienda podían borrar de su memoria. Los hombres, la mayoría, se habían ido al norte, arrastrados por la promesa de un futuro mejor, dejando atrás un reguero de mujeres fuertes, con las manos curtidas por el trabajo y la mirada pétrea de la supervivencia, mujeres que se quedaron sosteniendo el mundo con las uñas, con la misma tenacidad con la que las raíces de los nopales se aferraban a la tierra árida. Ella veía a su madre, doña Elena, con el cabello recogido en una trenza prieta, y las manos siempre en movimiento, moliendo el maíz en el metate con una fuerza que desmentía su aparente fragilidad. El sonido rítmico de la piedra contra el grano, rebotando en el patio de tierra de su humilde casa. La imagen de las gorditas de horno, hechas con la última harina del costal, aún le provocaba un hueco en el estómago, un sabor dulce y salado, el de la masa recién horneada mezclada con queso fresco, caliente y reconfortante. Un manjar que en aquellos tiempos de escasez sabía a caricia, a promesa de que, a pesar de la pobreza, siempre habría algo para compartir, para calmar el hambre que era una constante sombra en sus vidas. Sentía de nuevo la textura áspera de la harina en sus pequeños dedos cuando ayudaba a amasar, el calor que irradiaba el viejo horno de barro en el patio, el olor ahumado que se mezclaba con el aroma a nixtamal y a chiles secos, una sinfonía de fragancias que significaba hogar, cobijo, lazos invisibles que unían una familia contra la adversidad. Recordó la voz suave de su padre, don Jorge, un hombre de pocas palabras pero mirada profunda, que, a pesar de la inminente partida de todos los demás mineros, se había aferrado a su pueblo, prometiendo que no abandonaría a su familia, que allí encontrarían la manera de subsistir. El recuerdo de la inundación, sin embargo, era como una bofetada helada en el rostro, un torbellino de agua barrosa que llegó sin previo aviso, arrasando con todo a su paso, llevándose consigo no solo las casas de adobe y los pocos enseres que poseían, sino también la vida de sus padres, devorados por la furia indómita del río desbordado. La imagen de la corriente turbia, el rugido ensordecedor del agua que se tragaba gritos y esperanzas, el frío glacial que se le metió en los huesos mientras la salvaban a ella, una niña aterrada aferrada a los restos de un árbol, se le clavó en el pecho como una daga. El olor a lodo y desesperación la persiguió durante años, un hedor que se mezclaba con el de la muerte y la pérdida, un trauma tan profundo que había moldeado cada fibra de su ser, enseñándole el valor cruel de la supervivencia y la fragilidad de la existencia. Fue entonces, a los 12 años, cuando las monjas del convento del pueblo, con sus hábitos oscuros y sus sonrisas compasivas, la recogieron, le dieron un techo, un plato de sopa diaria, y sobre todo, le enseñaron el arte de limpiar, el oficio de callar y la fortaleza de aguantar, lecciones que se habían incrustado en su ADN, forjándola en la mujer silenciosa y trabajadora que era hoy. Sacudió la cabeza, intentando disipar las sombras del pasado que se cernían sobre ella con la misma tenacidad que el frío de la madrugada. Con los guantes amarillos ya puestos, se levantó del catre, sintiendo el crujido en sus rodillas, viejas antes de tiempo, que protestaban por el esfuerzo. El piso de cemento bajo sus pies descalzos era como una lámina de hielo, enviándole escalofríos por la planta de los pies, y el vello de sus brazos se erizó. Recogió el cubo de plástico desgastado y el cepillo de cerdas duras, sus herramientas de batalla, y se dirigió hacia la puerta de madera astillada que conducía a la cocina de servicio. Cada paso que daba, sus pies pequeños y fuertes resonaban con un eco apagado en el silencio expectante del pasillo, un camino que ya conocía de memoria, incluso en la oscuridad más profunda. Al salir del cuartito, la oscuridad se hizo un poco menos densa, y un atisbo pálido de luz azulada comenzó a filtrarse por una pequeña ventana alta, anunciando la llegada inminente del amanecer. Subió las escaleras de servicio, una estrecha espiral de metal que crujía bajo su peso, oculta a la vista de los habitantes de la casa, un camino que marcaba la diferencia abismal entre su mundo y el de los otros. A medida que ascendía, el aire cambiaba, volviéndose ligeramente menos denso, menos cargado de olores a humedad y lavandería. Cada escalón era un recordatorio físico de la distancia social que la separaba de la opulencia que la esperaba arriba. Al llegar al último escalón, el contraste la golpeó con la fuerza de una ola fría.
De la penumbra de su celda y la estrechez del pasillo de servicio, emergió a la majestuosidad del patio central, un oasis de riqueza y esplendor que parecía sacado de otro tiempo, de otro mundo. El aire, aquí, era más fresco, más vibrante, y se impregnaba con el delicado aroma del perfume Dior J'adore, una esencia floral y sofisticada que sin duda pertenecía a Daniela, mezclándose con el dulce y embriagador olor a rosas del jardín que se colaba por los arcos coloniales, y paradójicamente, con la punzante y familiar fragancia del cloro, industrial que ella misma se encargaría de esparcir. El patio se extendía ante ella, un lienzo de piedra y bugambilias, donde la luz del amanecer empezaba a teñir de rosa y oro las columnas de piedra imponentes que se alzaban hacia el cielo. Las losas de cantera rosa pulida a mano brillaban con un tenue resplandor, reflejando el naciente sol como espejos pulidos, y la fuente de 3 niveles, con sus azulejos de talavera relucientes, ya comenzaba a murmurar su melodía acuática, un sonido suave y constante que prometía paz y abundancia. Cada detalle gritaba lujo, cada tallado en la piedra, cada rosal con sus capullos reventando en color, cada azulejo pintado a mano, era un testimonio de una fortuna inmensa, una riqueza que se había acumulado a través de generaciones, a través de años de trabajo y visión, o de simple y llana herencia. Clarisa, con su cubo y su cepillo en mano, se sentía como una intrusa en aquel paraíso terrenal, un espectro de la humildad moviéndose entre sombras de opulencia, sus guantes amarillos de goma, esa armadura incongruente, resaltando aún más su condición. Con un suspiro que se perdió en la inmensidad del patio, Clarisa se arrodilló sobre la primera losa de cantera rosa, sintiendo al instante la crudeza del frío que se le trepaba por la piel de las rodillas a través de la tela gastada de su pantalón. El suelo era inmaculado, sí, pero la orden era clara. Cada día, cada losa debía brillar, como si nunca antes hubiera sido tocada por un solo grano de polvo, una tarea interminable y repetitiva que le exigía la máxima perfección. Vertió un chorrito de cloro industrial del garrafón que llevaba consigo, un líquido espeso y blanquecino, sintiendo el olor acre y punzante que le quemaba las fosas nasales, un aroma tan familiar que ya casi no lo percibía como agresión, sino como parte intrínseca de su existencia. Comenzó a frotar con el cepillo, con movimientos circulares y vigorosos, cada músculo de sus brazos y hombros trabajando en sincronía, sintiendo la fricción de las cerdas contra la piedra lisa, el sonido rasposo que era el único acompañamiento a sus pensamientos. El dolor en sus rodillas, ese dolor sordo y constante que era su compañero fiel, comenzó a intensificarse, una punzada profunda que se extendía desde la rótula hasta los músculos de sus muslos, recordándole las innumerables horas que había pasado en esa misma posición, arrodillada ante la grandeza ajena, limpiando el rastro de vidas que se movían, en una esfera completamente diferente a la suya. Cada vez que sus rodillas tocaban el mármol frío, un escalofrío le recorría la columna vertebral. Y por un instante, la imagen de la lápida de cantera rosa que cubría la tumba de sus padres en el olvidado cementerio de Zacatecas vino a su mente el mismo color, la misma frialdad implacable. Las lágrimas, calientes y silenciosas, se acumularon en el borde de sus ojos, amenazando con desbordarse, pero las tragó, las empujó hacia abajo con la misma fuerza con la que empujaba la pena y la frustración que le atenazaban el alma. No había tiempo para el lamento, no había espacio para la debilidad, no en este lugar donde cada lágrima podía ser interpretada como una falta, una queja, una debilidad que no se permitía. Su monólogo interno era una corriente subterránea que fluía bajo la superficie de su aparente calma, una conversación consigo misma que era su única compañía en las largas horas de trabajo. Huérfana desde los 12 años, pensaba mientras su respiración se volvía rítmica con el esfuerzo, abandonada a la suerte, sin más que estas manos para labrar un destino que parecía ya escrito. Recordaba las lecciones de las monjas, la importancia del silencio, la humildad, la obediencia, palabras que se habían grabado a fuego en su corazón y en su mente, convirtiéndose en el armazón de su carácter. A veces, en la quietud de la madrugada, cuando solo ella y el sol naciente eran testigos de su labor, se preguntaba si su vida sería siempre así, una sucesión de días, meses, años, arrodillada sobre mármol frío, con el olor a cloro en la nariz y el dolor en las rodillas. Pero luego, la imagen de Mateo, el pequeño Mateo, con sus ojos grandes y tristes que no habían vuelto a hablar desde la muerte de su madre, se le aparecía en la mente, y una calidez extraña, una punzada de ternura, le recorría el pecho.
Él era su pequeño secreto, su única conexión verdadera en esa casa, el único que le entendía, el que se aferraba a ella como a un refugio, el que le decía Teo con una voz que solo ella podía escuchar en el silencio de su corazón. Él, con su silencio, era más ruidoso que cualquier grito, y en sus ojos, Clarisa veía reflejada una parte de su propia orfandad, una soledad compartida que los unía en un lazo invisible e irrompible. A veces pensaba, mientras el reflejo de su rostro cansado y sudoroso aparecía brevemente en la losa recién pulida, estos guantes amarillos de goma son lo único que me separa de ser completamente invisible, de desaparecer por completo en la labor, en el cloro, en el dolor. Son mi bandera, mi escudo, mi pequeña protesta contra la insignificancia que la vida me ha querido imponer. El olor a cloro era ahora tan intenso que le mareaba un poco, pero no detuvo su mano, no frenó su ritmo. Su trabajo era su existencia, su penitencia y su salvación. Y en cada movimiento, en cada gota de sudor que le corría por la frente, Clarisa sentía la fuerza de todas las mujeres de Zacatecas, de todas las que habían sostenido el mundo con las uñas, latiendo en sus venas. Y así, arrodillada, con los guantes amarillos como su única armadura, continuó puliendo el brillo de una riqueza que no era suya, mientras el día comenzaba a despertar en la hacienda, ignorante del drama que estaba a punto de desatarse entre el lujo y la miseria, entre la inocencia y la más cruel de las traiciones. En esta hacienda colonial en Guadalajara, Jalisco, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener. Porque el día apenas comenzaba a desplegar sus colores suaves en el cielo azul pálido y la cantera rosa pulida a mano, que Clarisa había estado puliendo con la devoción de una santa, empezó a vibrar con un sonido que no era el del viento entre las bugambilias ni el murmullo de la fuente, sino el golpeteo rítmico y autoritario de unos tacones que se acercaban, resonando como tambores de guerra en el corazón de la pobre mujer arrodillada. Era exactamente las 7:30 de la mañana cuando el primer golpe seco del tacón de aguja de la bota Gucci, de cuero italiano, valorada en unos absurdos 30,000 pesos, impactó contra el primer escalón de la imponente escalera de mármol, un sonido que se expandió por el patio central, rebotando en las columnas de piedra, ahogando por completo el tenue canto de los pájaros que apenas despertaban en los árboles de la propiedad, y cada paso, cada clic penetrante, era una puñalada helada en el aire fresco de la mañana. Un recordatorio brutal de la jerarquía inquebrantable de ese lugar donde el perfume Dior Chadore de la señora se mezclaba con el cloro industrial que le quemaba. Las fosas nasales a Clarisa. El segundo golpe, el tercero, el cuarto, se sucedían con una cadencia implacable, descendiendo por la escalinata labrada con maestría. Y Clarisa sintió como un nudo gélido se le formaba en el estómago, apretándole las entrañas con una fuerza invisible, mientras sus ojos, acostumbrados a la discreción, se negaban a levantar la mirada de las baldosas impecables que brillaban bajo el sol incipiente. Aunque sus oídos, mis amores, sus oídos lo percibían todo, cada desplazamiento del aire, cada crujido apenas audible del cuero más fino que existía en el mundo, acercándose inexorablemente a su humilde espacio de trabajo. El aire se volvió más pesado, cargado de una fragancia embriagadora que era, para Clarisa, el olor mismo de la prepotencia y la indiferencia, una mezcla de nardos y jazmín químicos que se aferraba a la garganta como una mano invisible. Y en un instante que pareció suspendido en el tiempo, la sombra de Daniela, larga y ominosa, se proyectó sobre Clarisa, cubriéndola por completo, envolviéndola en una oscuridad momentánea que le robó el último rastro de luz y esperanza. Y ahí, justo ahí, mis amores, encima de su cabeza, los tacones se detuvieron con un último golpe seco, haciendo vibrar la cantera bajo sus rodillas doloridas. El frío del mármol se le metía hasta los huesos, calándole la piel de las manos agrietadas incluso a través del látex protector de sus guantes amarillos de goma, que eran su única armadura, su escudo de látex contra las humillaciones diarias. Y Clarisa, con la cabeza gacha, sintió como el corazón se le encogía en el pecho, pequeño y vulnerable, como un pájaro asustado, porque sabía lo que venía. Lo presentía con cada fibra de su ser, con el terror ancestral de las mujeres de Zacatecas que siempre supieron cuándo la tormenta estaba a punto de desatarse. Y la voz de Daniela, mis amores, esa voz que era como vidrio roto raspando el alma, cortó el silencio matutino con una acidez que le quemó los oídos, pronunciando palabras que caían como ácido sobre su ya frágil dignidad. Gata muerta de hambre.
Todavía no terminas con este miserable patio. ¿Qué haces arrastrándote como una lombriz a estas horas? ¿Eres una inútil, una piojosa? ¿O es que necesitas que te arrastre yo misma por el suelo como un trapo viejo para que te muevas más rápido? Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Se le erizó el vello de los brazos, a pesar del calor incipiente del sol que apenas empezaba a filtrarse por los arcos. Y sus manos, esas manos que eran su única herramienta, empezaron a vibrar levemente dentro del látex amarillo, como dos pajarillos atrapados en una jaula transparente, mientras el nudo, gélido en su garganta, se volvía más apretado, impidiéndole tragar saliva, secándole la boca con el sabor amargo de la impotencia y la rabia contenida, y un sudor frío, traicionero, le perló la frente a pesar del fresco de la mañana, deslizándose por sus sienes hasta perderse en la raíz de su pelo oscuro. El olor a cloro, que ya era una parte de ella, ahora se mezclaba con el acre hedor de su propia humillación, quemándole las fosas nasales, provocándole un ardor en los ojos que amenazaba con desbordarse en lágrimas. Pero Clarisa no se lo permitiría, no frente a ella, no frente a la dueña del mundo que solo buscaba verla quebrarse. Y por eso, una fuerza increíble, apretó los puños dentro de los guantes, hincando las uñas en las palmas, una pequeña punción que le recordaba que estaba viva, que aún existía a pesar de todo. «Contéstame, animal», escupió Daniela con una risa cruel que hizo eco en el patio, una risa que sonaba a cascabeles de serpiente. «Parece que no hablas, que eres tan muda como las vacas que pastan en la finca de atrás. ¿O es que eres de esas ratas de Zacatecas que solo saben escarbar en la miseria y no saben usar la lengua para otra cosa que no sea lamer el polvo?» Clarisa sintió como la sangre le subía a la cara, caliente y pulsante, un rubor de vergüenza y furia que le encendía las mejillas. Y por un instante fugaz, mis amores, solo por un instante minúsculo, una voz en su interior, esa voz rebelde que había aprendido a silenciar en el convento, le gritó que se levantara, que escupiera la verdad, que le dijera a esa desgraciada que se creía, que le gritara que su dignidad no se compraba con botas de 30,000 pesos, que le dijera que su trabajo era más valioso que cualquier joya que ella pudiera tener, que le explicara que sus guantes amarillos, su única armadura, valían más que todo su guardarropa exuberante. Pero al mismo tiempo, como un bálsamo helado que apagaba el fuego de su cólera, apareció en su mente la imagen de su padre, con la cara cubierta de hollín, regresando de la mina de Zacatecas, con los hombros caídos por el cansancio, pero siempre con una sonrisa que intentaba tranquilizarla, y luego la visión de su madre, amasando gorditas de horno. Con la última harina del costal, el olor dulzón de la masa cocinándose en el rescoldo, un olor que ahora Clarisa casi podía saborear en su boca, un sabor a supervivencia, a sacrificio, a ese pueblo minero abandonado donde los hombres se fueron al norte y las mujeres se quedaron sosteniendo el mundo con las uñas, con las manos agrietadas y el alma, forjada en la paciencia y el silencio. Si ella levantaba la voz, si se atrevía a replicar, perdería el empleo, perdería esos 3,000 miserables pesos que eran su sustento, que eran la única forma de enviar algo, aunque fuera poco, a las monjas que la habían criado. Y esa idea, ese abismo de la nada que se abría ante sus ojos, era peor que cualquier insulto, peor que cualquier humillación. Así que se tragó las palabras, las empujó hacia lo más profundo de su ser, donde se quedaron ardiendo como brasas, y se concentró en el ardor de sus rodillas sobre la cantera fría, en el olor punzante del cloro que le limpiaba el dolor por fuera, mientras por dentro el veneno de la indiferencia se le metía en el alma. El contraste era brutal, mis amores. Una bofetada a la lógica y a la justicia. Los tacones de Daniela, incrustados en las botas Gucci de cuero italiano de $30,000, brillaban con un lujo obsceno bajo el sol que ya empezaba a ganar fuerza. El cuero liso, inmaculado, sin una sola mancha, un testamento a la opulencia y al derroche, un calzado que para Clarisa representaba años de trabajo, una vida entera de renuncias, quizás incluso la casa de sus padres en Zacatecas, que la inundación se había llevado sin pedir permiso. Esas botas, con su suela robusta y su diseño impecable, estaban pisoteando, literalmente, el espacio donde Clarisa, con sus guantes amarillos de goma, aquellos guantes viejos y remendados que le costaron escasos 30 pesos en el mercado, su única posesión digna de protección, se arrastraba de rodillas, puliendo el brillo de un mundo que no le pertenecía, un mundo al que ella no aspiraba, pero en el que necesitaba sobrevivir. Los guantes, desgastados por el cloro y el esfuerzo diario,
Protegían sus manos agrietadas, sus uñas rotas, la piel curtida y marcada por años de trabajo físico, manos que no eran suaves y blancas como las de Daniela, manos que contaban historias de esfuerzo y carencia, manos que, al final del día, se sentían como si hubieran sido remojadas en ácido, pero que eran honestas, puras en su intención. Y Clarisa, aferrándose a la tela de sus pantalones de mezclilla raídos, sintió la vibración de las botas por última vez mientras Daniela se movía un poco, su risa estridente resonando de nuevo, un presagio de lo que estaba por venir, de una maldad aún mayor que se gestaba en el corazón de esa mujer que no conocía la compasión ni el respeto. Mientras la humilde empleada se concentraba en el sonido de su propia respiración agitada, en el latido frenético de su corazón dentro del pecho y en el incesante ardor de las rodillas que se quemaban sobre el frío mármol. Cada segundo una eternidad de dolor y supresión. En esta hacienda colonial en Guadalajara, Jalisco, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque Daniela, esa víbora con rostro de santita, no había terminado su espectáculo de crueldad. No, la muerta de hambre creyó que la humillación pública le sentaría bien, y con una sonrisa que destilaba veneno, sacó de su bolso de mano Hermés de piel de cocodrilo un teléfono celular que brillaba como un escarabajo enjollado, las incrustaciones de pequeños diamantes atrapando la luz matutina que se filtraba entre los arcos, y con un movimiento de sus largos dedos adornados con anillos, que valían la fortuna de un pueblo entero. Se lo llevó al oído con una dulzura falsa que resultaba más nauseabunda que el propio cloro. Clarissa, com las muñecas adoloridas e el coração latiendo-lhe como um colibri atrapado, sentia las pulsaciones en las sienes, cada latido una punzada de angústia mientras el eco de los pasos de Daniela se silenciaba por un momento antes de que la voz de la muerta de hambre explotara en el patio, una risa hueca y cruel que rebotaba en las paredes de Cantera rosa, rompiendo la paz de la mañana como un jarrón de cristal cayendo al suelo. La llamada de esa mujer fue como una bofetada invisible en el rostro de Clarisa. Cada palabra una espina afilada que se le clavaba en el alma, mientras el olor a perfume Dior Chadore de Daniela, un dulzor pesado y empalagoso que se mezclaba con el aroma fresco de las rosas del jardín y el mordaz olor a cloro industrial que quemaba. Sus fosas nasales se volvía insoportable, asfixiante, una nube tóxica que le oprimía el pecho. Ay, amiga, no sabes qué plácida mañana tengo yo aquí, en mi paraíso, pero siempre tengo que lidiar con la basura que me rodea. Mi vida, la basura con patas que se arrastra por mis pisos de mármol pulido. La voz de Daniela, antes solo una molestia áspera, ahora era un tintineo condescendiente, cargada de una dulzura artificial que le revolvía el estómago a Clarisa, y el sonido vibraba en el aire, haciendo eco en el patio central, como si cada palabra estuviera amplificada para taladrarle los oídos. Ay, ¿te puedes creer que esta gata muerta de hambre todavía está aquí? Arrastrándose por el suelo como la sabandija que es, sí, la piojosa de la empleada que don Arturo insiste en mantener, limpiando las losas de cantera que ella ni en sueños podría comprar, mi amor. De verdad, su olor a cloro mezclado con ese sudor rancio de pobreza me revuelve el estómago. Y mira que me estoy desayunando mis macarons de pistacho. ¡Qué asco, cariño! A veces me dan ganas de rociarla con mi desodorante ambiental más caro. A ver si se le quita ese tufo a Marginal. Pero ni con todo el Dior del mundo, te lo juro. Quédate al teléfono, que te la pongo en altavoz para que te rías de sus quejidos. Ay no, si ni se atreve a quejarse, la desgraciada, la corriente, la inútil, la que tiene las rodillas tan rojas de tanto arrastrarse que parece que le sangran por dentro. Pero ¿quién le importa a esa? Nadie, nadie. Es una sirvienta, una igualada que ni dignidad tiene. Las palabras caían como gotas de ácido sobre la piel de Clarisa, cada una quemándole por dentro, un fuego invisible que le ascendía por la garganta y la dejaba sin aire, sintiendo cómo el estómago se le encogía hasta convertirse en un nudo de alambre, y el pecho le oprimía como si una losa de cantera se hubiera posado directamente sobre sus pulmones. Clarisa sentía un temblor incontrolable naciendo en la punta de sus dedos, ascendiendo por sus brazos y estremeciendo todo su cuerpo, un escalofrío helado que no tenía nada que ver con el frío del mármol bajo sus rodillas, sino con la humillación que le calaba hasta los huesos, profunda y lacerante. Sus manos, protegidas por los guantes amarillos de goma, se contraían en puños apretados. La tensión en sus nudillos era tan fuerte que sentía cómo la piel se estiraba,
a punto de reventar, y el látex chirriaba ligeramente con la presión. Las lágrimas, pesadas y calientes, pugnaban por salir, por desbordarse de sus ojos, pero Clarisa las tragaba, un esfuerzo doloroso que solo conseguía hacerle sentir un nudo más grande, más denso, en la garganta, una bola de angustia que le impedía respirar con normalidad. Cada bocanada de aire se convertía en una batalla. El ardor en sus rodillas, que antes era una molestia física constante, se agudizó, volviéndose un dolor insoportable que se mezclaba con la quemazón interna, un eco de la amargura que sentía por cada palabra, por cada risa cruel que llegaba de la conversación telefónica de Daniela. Creyó escuchar a la amiga de Daniela riéndose también, una carcajada delgada y malévola que se sumaba al tormento, y Clarisa sintió que el frío del mármol se volvía aún más gélido, recordándole, una vez más, la lápida de su padre, la misma sensación de desamparo y de destino inamovible, de estar atada a una tierra que no le ofrecía consuelo, solo. Dolor. El aire a su alrededor se volvía denso, pesado, cargado de la burla, y el olor a cloro, que antes le parecía una promesa de limpieza, ahora le olía a lágrimas secas, a sal y a óxido, el olor de su propia miseria. En ese instante, una imagen vívida e intensa se proyectó en el lienzo de su mente. Un resplandor cálido que, por un segundo, le arrancó de la cruel realidad del presente, un recuerdo que surgió como un bálsamo en medio de la herida abierta. Era Zacatecas, su Zacatecas natal, el sol de la tarde filtrándose por la pequeña ventana de adobe de la casita de su infancia, tiñendo de oro rojizo el polvo suspendido en el aire y la mesa de madera pulida por años de uso. El aroma de la masa recién hecha para las gorditas de horno, un dulce y terroso perfume que le llenaba las fosas nasales, se mezclaba con el tenue olor a humo de leña que siempre impregnaba su hogar, una fragancia de seguridad y calor. Su madre, con el rebozo de lana vieja y remendada, el mismo que ella ahora usaba como cobija en su catre de fierro, le sonreía con la ternura infinita de sus ojos rasgados y sus manos. ¡Ah! Esas manos. Las manos de su madre eran la imagen de la fortaleza, callosas y agrietadas por el trabajo en el campo y en la mina, pero suaves y protectoras cuando acariciaban su cabello, cuando mezclaban la harina en el lebrillo de barro. En aquel recuerdo, su madre, con la harina adherida a las yemas de sus dedos, la miraba fijamente, su voz grave pero meliflua, llenando la pequeña habitación con una verdad que Clarisa había grabado a fuego en lo más profundo de su ser. Mi Clarisa, mi niña, aunque no tengamos ni un quinto en el bolsillo, aunque la gente nos mire por encima del hombro, porque no vestimos sedas ni comemos en platos de plata, el trabajo digno es nuestro mayor tesoro, es el único legado que te puedo dejar, mi amor, le había dicho, mientras el calor del horno irradiaba hacia ellas, un abrazo confortable. Nunca dejes que nadie, ni un alma, te diga que eres menos por el sudor de tu frente, por las llagas en tus manos o por el polvo en tu ropa. La pobreza, mija, la pobreza no es deshonra, la deshonra es robar lo ajeno, es humillar al prójimo, es pisotear a quien menos tiene solo para sentirte grande. Tus manos, mi Clarisa, aunque estén limpiando el suelo más sucio de la hacienda del patrón, aunque estén cocinando para los que te miran con desprecio, son más valiosas que cualquier joya, que cualquier collar de perlas de esas señoras ricas que ni saben lo que es trabajar de verdad. Con estas manos te ganas el pan, con honor, con esfuerzo y con la frente en alto. Y esos guantes, mija, esos guantes de hule amarillo que usas para proteger tu piel del cloro, esos no son para esconder tu pobreza, no, son tu escudo. ¿Me oyes? Tu escudo de látex que protege no solo tus manos, sino la dignidad de tu esfuerzo, para que el mundo sepa que estas manos, limpias o con callos, son sagradas, porque te permiten vivir de tu honestidad, de tu sacrificio. No te avergüences nunca de ellos, que valen más que el oro de los mineros. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza, un mantra poderoso que intentaba ahogar las voces de burla de Daniela, y por un instante Clarisa sintió una calidez extraña, como si un rayo de sol la hubiera tocado, dándole fuerzas, reafirmándole en su propósito, en su valor intrínseco. Pero la calidez del recuerdo fue violentamente disipada por el gélido aliento de la realidad, como un soplo de viento helado que apaga una vela. De pronto, un suave roce en su brazo, delicado como el aleteo de una mariposa, la sacó de su ensueño. Era Teo, el pequeño Mateo, que había aparecido de la nada, con su paso silencioso, casi etéreo,
acercándose a ella como si fuera un imán, sin hacer ruido. Sus pequeños mocasines de cuero suave sin emitir el menor sonido sobre el mármol, lo opuesto a las botas ruidosas de Daniela. Sus ojos, esos ojos grandes y oscuros, llenos de una tristeza profunda que los años de silencio habían acentuado, se clavaron en Clarisa, y en su mirada, la joven empleada encontró un consuelo silencioso, una comprensión tácita que ningún adulto le brindaba. Sin una palabra, con la inocencia que solo poseen los niños que aún no han sido contaminados por la maldad del mundo, el pequeño se acercó a su protectora. Su pequeña mano se deslizó sobre el hombro de Clarisa, y luego, con la fuerza que solo un amor puro puede dar, la abrazó, aferrándose a ella como un náufrago a un trozo de madera en la inmensidad del océano. Su pequeño cuerpo, frágil y vulnerable, se pegó al de Clarisa, un peso dulce y reconfortante que le envolvió en una burbuja de ternura. Y el aroma a champú infantil de su cabello, un olor suave, a frutos rojos, contrastaba con la mezcla de cloro y perfume barato que la rodeaba. Clarisa, con un jadeo ahogado, sintió el calor del abrazo de Mateo, un bálsamo para el alma herida, y sus brazos, aún cubiertos por los guantes amarillos de goma, se cerraron instintivamente alrededor del niño, formando un nido protector, un refugio donde por un breve e infinito instante, la humillación, el dolor y la tristeza desaparecieron, dejando solo la pura e inmaculada sensación de amar y ser amada por este pequeño ser inocente. Su corazón, que antes latía desbocado por la angustia, ahora se calmaba, llenándose de una paz momentánea, de una dulzura que le hacía cosquillas en las entrañas, y las lágrimas que había tragado antes, ahora se sentían diferentes, una mezcla de alivio y una gratitud inmensa por ese pequeño milagro que tenía en sus brazos. Pero como un rayo que rasga el cielo en una tarde apacible, la voz estridente de Daniela, cargada de una furia desmedida, se estrelló contra ese momento de paz, haciéndolo añicos con una violencia brutal. «Mateo, ¿pero qué carajos haces tocando a esa piojosa, niño malcriado? Suéltala ahora mismo, no toques a esa basura, la muerta de hambre te va a contaminar con su marginalidad, con su tufo a jabón barato y a sudor de sirvienta». El grito fue tan agudo, tan lleno de veneno, que Clarisa sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, haciéndola encogerse sobre sí misma, y el sonido reverberó en el patio, amplificado por las paredes de mármol, como vidrio roto cayendo sobre azulejos. Antes de que Clarisa pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera parpadear, Daniela ya estaba allí, sus botas Gucci de cuero italiano crujiendo sobre el mármol con un sonido que en ese momento le pareció el tamborileo de una condena. La sombra alargada de su figura se proyectó sobre ellos, oscura y amenazante. Con una fuerza desproporcionada para la mano que se supone debía ser delicada, Daniela tiró del brazo de Mateo, arrancándolo de los brazos de Clarisa con un tirón brusco y doloroso que hizo que el pequeño lanzara un gemido de susto, de agonía. Clarisa sintió cómo el pequeño cuerpo se le escapaba de las manos. Un vacío repentino y desgarrador que le oprimió el pecho, el eco de un dolor profundo, ancestral. Sus brazos enguantados quedaron suspendidos en el aire por un segundo, inútiles, vacíos, y una sensación de impotencia absoluta la invadió, paralizándola, atándola al suelo como si sus rodillas se hubieran fusionado con el mármol frío. Mateo, arrancado con tal brutalidad de su refugio, de la única persona que le brindaba consuelo en esa casa gigante y fría, soltó un llanto desgarrador, un gemido que brotó de lo más profundo de su pequeño ser, un sonido puro de dolor y desamparo que Clarisa sintió en cada fibra de su cuerpo, como si fuera su propio hijo el que sufriera. Su carita se arrugó, transformándose en una mueca de angustia, y las lágrimas brotaron de sus grandes ojos, rodando por sus mejillas infantiles, calientes y saladas, dejando un rastro brillante en su piel pálida. Sus pequeños puños se cerraron y se abrieron en el aire, sus manitas buscando desesperadamente a Clarisa, estirándose hacia ella con un clamor silencioso, un ruego mudo que se incrustó en el alma de la empleada. Clarisa, con el corazón contrayéndose de dolor, sintió una quemazón intensa en el pecho, mucho peor que cualquier ardor de cloro o el escozor en sus rodillas maltrechas. La impotencia total la ahogó, la asfixió, sus labios temblaron, queriendo pronunciar el nombre del niño, queriendo gritarle a Daniela que lo soltara, que lo dejara en paz, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, una prisión invisible que le impedía articular sonido alguno.
Sus guantes amarillos de goma, su escudo de látex, que le habían parecido tan fuertes hace un momento en el recuerdo de su madre, ahora se sentían frágiles, inútiles, incapaces de proteger a quien más importaba. Quería lanzarse, arrebatar al niño de las garras de esa mujer cruel, pero el miedo a perder su empleo, a ser expulsada a la calle sin nada, sin un solo peso para sobrevivir en esa ciudad ajena, la contuvo, un grillete invisible que le ataba las manos y los pies. Daniela, con una expresión de triunfo cruel en su rostro perfectamente maquillado, sostenía a Mateo a distancia, como si fuera un objeto contaminante, un desecho, mientras el niño lloraba sin consuelo, sus pequeños hombros sacudiéndose con cada gemido, y Clarisa, de rodillas sobre el frío mármol, sintió que el peso del mundo entero se había posado sobre ella, aplastándola, reduciéndola a nada más que un espectro de dolor y desesperación, sus ojos fijos en la imagen borrosa del niño, la única luz en su existencia, siendo arrastrado lejos de ella. Daniela se quedó de pie en medio del patio, respirando con una agitación que hacía que su pecho, envuelto en seda italiana de $3,000, subiera y bajara como el de un depredador que acaba de acorralar a su presa, mientras observaba la silueta encorvada de Clarisa alejarse hacia la penumbra de la cocina con los hombros caídos y el alma hecha jirones. La villana de esta historia, mis amores, sintió un calor abrasador recorriéndole las venas. Un odio tan puro y tan negro que no le cabía en el cuerpo, porque no soportaba que esa gata muerta de hambre, esa piojosa que no tenía dónde caerse muerta, fuera capaz de despertar en don Arturo una ternura que ella, con toda su belleza de catálogo y su ropa de marca, jamás había logrado arrancar de su corazón de piedra. Con un movimiento felino y silencioso que contrastaba con el estruendo que sus botas Gucci de $30,000 habían provocado hace apenas unos minutos, Daniela se aseguró de que no hubiera moros en la costa, girando la cabeza con la precisión de una víbora que busca el momento exacto para inyectar su veneno mortal en la yugular de su víctima. Sus ojos, pintados con sombras de Chanel que brillaban como escamas bajo la luz que se filtraba por los arcos coloniales, se fijaron en el pasillo estrecho y húmedo que conducía a las catacumbas de la servidumbre, ese rincón olvidado de la hacienda donde el lujo se terminaba de golpe para dar paso al frío cemento y al olor a encierro que tanto le asqueaba. Cada paso que daba hacia el cuarto de servicio era una puñalada de desprecio, sintiendo cómo la humedad del ambiente intentaba arruinar su peinado de salón, mientras sus dedos largos y afilados, terminados en uñas de porcelana color rojo sangre, se dirigían instintivamente hacia su cuello, donde el collar de perlas de Acoya con broche de platino descansaba como una soga de castigo que pronto cambiaría de cuello. La maldad se le desbordaba por los poros, mis amores, y mientras caminaba por ese pasillo que olía a cloro industrial mezclado con la humedad milenaria de las piedras de cantera, su mente retorcida ya estaba saboreando el momento de la destrucción total, imaginando las lágrimas de Clarisa rodando por sus mejillas curtidas por el sol de Zacatecas, ese pueblo minero donde la miseria se desayunaba con amargura y se cenaba con desesperación. Al entrar en el cuartucho de Clarisa, Daniela tuvo que contener una arcada, porque para ella, el olor a jabón de pasta barato y a la lavanda sintética que la empleada usaba para intentar darle un poco de dignidad a su cueva era un insulto personal, una bofetada a su estatus de reina de la alta sociedad tapatía. El cuarto era apenas un cajón de concreto con un catre de fierro que rechinaba con solo mirarlo, cubierto por esa cobija de lana vieja y picante que Clarisa traía desde su pueblo. Una reliquia de pobreza que Daniela miró con un asco infinito, imaginando las chinches y los fantasmas de la orfandad que seguramente habitaban entre sus hilos. Desgastados, sin el menor rastro de remordimiento, la mujer de sociedad empezó a hurgar entre las pocas pertenencias de la infeliz, abriendo con brusquedad un bolso de lona gastada que descansaba sobre una silla de madera carcomida por el tiempo, un bolso que contenía toda la existencia de una mujer que había aprendido a vivir con lo mínimo, a sobrevivir con las migajas que el destino le arrojaba desde la mesa de los poderosos. Daniela volcó el contenido sobre la cama y vio caer unas cuantas monedas de a peso que brillaban con una tristeza infinita, un rosario de plástico azul que ya había perdido el color de tanto ser apretado en las noches de soledad, y una fotografía vieja, arrugada por las esquinas y manchada por lo que parecían ser lágrimas antiguas, donde se veía un hombre y una mujer de rostros duros y manos de tierra frente a una mina abandonada en Zacatecas. Aquella imagen, mis amores, era el único tesoro de Clarisa.
el recuerdo de sus padres antes de que el agua de la inundación se los tragara para siempre, dejándola sola en un mundo que solo sabía escupirle en la cara. Y Daniela, con una risa contenida que sonaba como el crujir de vidrios bajo el pie, arrojó la foto al suelo con desprecio, pisoteando sin querer el rostro de los muertos con la suela reluciente de su bota italiana de cuero fino. Con una precisión quirúrgica que solo una mente enferma de celos puede poseer, Daniela se desabrochó el collar de perlas de Akoya, sintiendo el frío del platino abandonar su piel caliente para convertirse en el instrumento de una ejecución pública que no tendría piedad ni clemencia. El collar, valorado en 180,000 pesos, una cifra que Clarisa no vería ni trabajando 5 vidas enteras de rodillas sobre el mármol, se deslizó entre los dedos de la villana como una serpiente de luz, cada perla reflejando la oscuridad que habitaba en el alma de la mujer que estaba a punto de condenar a una inocente a la cárcel y al deshonor eterno. Con un movimiento lento, casi sensual en su crueldad, Daniela enredó las perlas entre los hilos deshilachados del forro interior del bolso de Clarisa, hundiéndolas profundamente debajo de una pequeña Biblia de bolsillo y de un par de guantes amarillos de goma que la empleada guardaba como si fueran su armadura sagrada contra el mundo. La ironía era deliciosa para Daniela, mis amores, porque ahí, junto al símbolo de la honestidad y el trabajo duro de esa piojosa, estaba dejando la prueba irrefutable de un robo que nunca existió, una trampa tejida con la seda de la envidia y el hierro de la inseguridad. La villana se detuvo un segundo para contemplar su obra. Su respiración se había vuelto profunda y rítmica, disfrutando del silencio de la habitación que pronto se llenaría de gritos, de llanto y de la presencia gélida de la justicia comprada, mientras en su interior se repetía una y otra vez que esa igualada no tenía derecho a que don Arturo la mirara con humanidad. No tenía derecho a que el pequeño Mateo encontrara refugio en sus brazos de sirvienta, porque en el mundo de Daniela, los de su clase eran los únicos con derecho a tener sentimientos, a tener secretos y a tener perdón. Su monólogo interno era un torbellino de veneno, preguntándose cómo era posible que una mujer que olía a pino y a cloro pudiera competir con ella, que usaba los perfumes más caros de París y se bañaba en aceites esenciales que costaban una fortuna. Daniela odiaba la paz que Clarisa irradiaba a pesar de su miseria, odiaba esa dignidad silenciosa que no se quebraba ni siquiera cuando ella le gritaba en la cara que era una basura marginal, una corriente que no merecía ni el aire que respiraba en esa hacienda de lujo. Te voy a hundir tanto, gata, que ni Dios mismo va a poder encontrarte entre los escombros de tu vida, pensó Daniela mientras se acomodaba un mechón de cabello frente al espejito empañado que Clarisa tenía colgado de un clavo oxidado, viendo su propio reflejo triunfante y comparándolo con la nada que según ella representaba a la otra mujer. La inseguridad le carcomía las entrañas porque sabía, en el fondo de su ser podrido, que Arturo valoraba la verdad de Clarisa por encima de la falsedad de plástico que ella le ofrecía cada noche en la cama, y esa era una herida que no podía sanar con diamantes ni con viajes por Europa. Salió del cuarto de servicio con paso de reina, acariciándose el cuello ahora desnudo, sintiendo ya el vacío táctil que le serviría de excusa para empezar el teatro, para desatar el infierno sobre la tierra y ver cómo la vida de la empleada se desmoronaba como un castillo de naipes bajo el peso de una mentira perfecta. Sus tacones volvieron a repicar contra la cantera rosa de los pasillos principales, pero esta vez el sonido no era de autoridad, sino de una campana fúnebre que anunciaba el fin de la inocencia, mientras su rostro recuperaba esa máscara de porcelana fría y elegante que ocultaba al monstruo que acababa de plantar la semilla de la desgracia. Mientras tanto, mis amores, en la cocina inmensa de techos altos y azulejos de Talavera, que brillaban bajo la luz de la mañana, Clarisa se encontraba sumergida en una nube de vapor y en el sonido rítmico del agua corriendo sobre los platos de porcelana china, sin tener la más mínima sospecha de que el destino acababa de ser sellado a sus espaldas. Sus manos, protegidas por los guantes amarillos de goma que eran su única frontera contra el dolor, se movían con una cadencia mecánica, una danza que había aprendido en el convento de las monjas donde el silencio era la regla y el trabajo la única oración permitida. El ardor en sus rodillas seguía ahí, un recordatorio constante de las horas pasadas tallando el piso de la fuente. Pero su mente estaba en otro lado. Estaba con Mateo, recordando la calidez de su pequeño cuerpo cuando la abrazó, el aroma a talco y a tristeza que el niño desprendía y cómo su pequeño corazón latía contra su pecho como un pájaro, asustado que busca refugio en medio de la tormenta. Clarisa sentía una punzada en el pecho,
Una angustia que no sabía explicar, un presentimiento que le helaba la sangre debajo del látex de sus guantes, mientras se imaginaba al niño solo en su habitación, encerrado en ese silencio que era su cárcel personal, lejos de la única persona que se atrevía a hablarle con el lenguaje de los ojos y no con las exigencias de un mundo que solo quería que fuera un heredero perfecto. La cocina olía a café recién colado y al pan que empezaba a dorarse en el horno, pero para Clarisa esos olores eran lejanos, eran parte de un mundo al que ella servía, pero al que no pertenecía. Un escenario donde ella era solo una sombra que se encargaba de que todo brillara para que otros pudieran disfrutarlo. Se detuvo un momento, secándose el sudor de la frente con el antebrazo, y por un segundo miró por la ventana hacia los jardines de rosas que don Arturo cuidaba con tanto esmero, preguntándose si alguna vez el destino le permitiría caminar por ellos no para podar o limpiar, sino simplemente para respirar sin el miedo constante a ser despedida, a ser humillada, a ser nadie. El nudo en su garganta se hacía más apretado con cada segundo que pasaba. Sus pensamientos volaban de regreso a Zacatecas, al sonido de las máquinas de la mina que ya no funcionaban y al silencio de las calles polvorientas donde aprendió que la dignidad era lo único que nadie podía quitarle, ni siquiera el hambre más feroz. Aguenta, Clarisa, aguenta por teu, se sussurrava a si mesma com uma voz que era apenas um hilo de aire, mientras sus manos seguiam frotando uma olla de cobre com uma saña que intentava arrancar não só a grasa, sino também a amargura que sentia por el maltrato de Daniela. Sus pies, hinchados dentro de los zapatos de suela de hule que compraba en el mercado por 50 pesos, le gritaban clemencia, pero ella no se permitía sentarse, no se permitía flaquear, porque sabía que en esa casa el menor descuido era una sentencia de muerte social, y ella necesitaba esos 3,000 pesos mensuales para seguir manteniendo la esperanza de encontrar un lugar donde no fuera vista como una cosa, sino como un ser humano con derecho a soñar. El vapor de la cocina le empañaba la vista, creando un mundo borroso donde las sombras de los muebles parecían gigantes amenazantes, y en ese aislamiento sensorial, rodeada del estruendo del agua y el calor del fogón, la pobre Clarisa no escuchó el silencio sepulcral que empezaba a apoderarse de la hacienda, ni el crujir de los pasos de los otros. Empleados que ya empezaban a mirarla de reojo por las órdenes que Daniela empezaba a ladrar desde la estancia principal, preparando el escenario para la gran revelación que cambiaría su vida para siempre. Ella solo seguía ahí, mis amores, con su armadura amarilla de goma, limpiando la riqueza ajena mientras su propia vida estaba siendo saqueada en la oscuridad de su cuarto, protegida solo por un rosario de plástico y el recuerdo de unos padres que ya no estaban para defenderla de los lobos vestidos de seda. En esta hacienda colonial en Guadalajara, Jalisco, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque mientras Clarisa, con sus rodillas adoloridas que sentían la humedad del mármol como un puñal congelado, se afanaba en el cuarto de lavado, el sonido de la voz de Daniela, esa voz que podía cortar el aire como el filo de una navaja recién afilada, se elevó desde la estancia principal, perforando el pesado silencio de la mañana, con un grito estridente que hizo vibrar hasta el último azulejo de Talavera. Me han robado mi collar, mis perlas Akoya, mis dije de platino, me lo han robado. Desgraciados. La exclamación, mis amores, no fue un simple llanto de desesperación. No, fue un alarido calculado, una señal de alarma que la gata salvaje de Daniela lanzó para que cada sirviente, cada jardinero, cada cocinera que estuviera disperso en la vastedad de la hacienda, congelara cada músculo de su cuerpo, deteniendo el incesante ritual del quehacer diario. El aroma dulce y opulento del Dior J'adore, que segundos antes se mezclaba con el olor a rosas del jardín y el cloro industrial que Clarisa respiraba como veneno diario, ahora se sentía pesado, acre, como un miasma de sospecha y miedo que se extendía por cada rincón de la casa. Los pasos furtivos de los empleados, el crujido de los zapatos del jardinero sobre la grava, el tintineo de las cacerolas en la cocina, todo se extinguió de golpe, como si un interruptor invisible hubiera apagado el sonido del mundo, dejando solo el eco maléfico de la voz de Daniela rebotando en los altos techos abovedados. La cocinera, doña Elena, a quien se le había resbalado una cuchara de madera de sus dedos temblorosos en el instante del grito, dejó el utensilio tirado en el piso de la cocina, su mirada fija en la puerta, con los ojos dilatados por un miedo ancestral que le decía que algo terrible iba a suceder, algo que seguramente pondría a todos en su contra.
en una cacería de brujas sin piedad. Daniela, con sus botas Gucci de cuero italiano, que valían más que todo el pueblo de Clarisa junto, con ese tacón que sonaba a tambor de guerra, se dirigió con pasos largos y firmes hacia la sala, donde la luz de la mañana se filtraba por los ventanales, y su sombra, mis amores, su sombra kilométrica y amenazante, se extendió por el pulido piso de cantera rosa, como una gigantesca araña que avanzaba inexorablemente hacia la pequeña y temblorosa figura de Clarisa, que acababa de salir del cuarto de lavado, secándose las manos en el delantal. Clarisa, tú, gata muerta de hambre, ¿dónde estabas, Escondiendo mi joya, ¿verdad, piojosa? La voz de Daniela era un susurro gutural, pero cada sílaba estaba cargada de veneno, de una acusación tan fría y cortante como el mármol que Clarisa limpiaba con sus rodillas castigadas. La sangre de Clarisa se heló en sus venas, una corriente gélida que le entumeció las extremidades, dejándola clavada en el spot, como si el piso de cantera se hubiera convertido en la lápida que le recordaba la tumba de sus padres, pesada e inamovible. Sus manos, mis amores, esas manos ajadas y encallecidas que aún sentían el ardor del cloro, temblaban incontrolablemente dentro de los guantes amarillos de goma, su única armadura, su escudo de látex que protegía no solo su piel, sino el último vestigio de su dignidad en ese mundo de oro y crueldad. El látex, que siempre le había parecido un material resistente, ahora se sentía delgado y poroso, incapaz de contener el sudor frío que brotaba de sus palmas, incapaz de retener las lágrimas que pugnaban por escapar de sus ojos, lágrimas calientes y saladas que le quemaban la parte posterior de la garganta, formando un nudo tan apretado que le impedía articular palabra alguna. Yo estaba limpiando, señorita Daniela. Intentó balbucear, su voz apenas un suspiro ronco que se perdió en el aire, pero la mirada furiosa de Daniela, esa mirada que prometía castigo y humillación, la cayó al instante, y el nudo en su tráquea se hizo más grande, ahogándola en el silencio de su propia desesperación. Las palabras de Daniela, filosas como los cuchillos de carnicero que usaban para degollar a los cerdos en su natal Zacatecas, cayeron sobre Clarisa como ácido hirviente, corroyendo su ya frágil espíritu. Mentira, basura, no me veas la cara de estúpida, sé que fuiste tú. ¿Quién más en esta posilga de empleados se atrevería a tocar algo mío que vale más que toda tu vida, desgraciada? Tú, con tus ojos de codicia, con tus manos de rata buscando lo que no es tuyo. Gata, piojosa, ladrona. Cada insulto fue un latigazo, un golpe certero que le hacía encogerse, aunque su cuerpo permaneciera inmóvil. En su mente, mis amores, un torbellino de imágenes pasaba a toda velocidad. Los recuerdos de Zacatecas, de cuando era una niña huérfana en el convento, acusada injustamente de robar un mendrugo de pan por una de las monjas más severas. El mismo ardor en las mejillas, el mismo temblor incontrolable en las rodillas. La hermana superiora la había castigado delante de todas las otras niñas, obligándola a limpiar los baños del convento con las manos desnudas, el potente olor a lejía quemándole la piel, justo como ahora el cloro de la hacienda, parecía impregnarse en cada fibra de su ser, un recordatorio constante de su lugar en el mundo. Mis amores, por favor, créanme, yo no he sido. Juro por la memoria de mi santa madre que yo no he tocado nada. Clarisa finalmente logró exhalar, su voz rota, un lamento ahogado que apenas se escuchaba. Las lágrimas, que había intentado reprimir con todas sus fuerzas, finalmente se desbordaron, calientes y dolorosas, surcando el camino de polvo y sudor de sus mejillas, llegando a sus labios y dejando un sabor amargo y metálico en su boca. Sus puños se apretaron dentro de los guantes amarillos, el látex chirriando bajo la presión, una batalla silenciosa librada en la palma de sus manos. Quería gritar, quería defenderse, pero cada vez que abría la boca, las palabras de Daniela, como lanzas afiladas, la atravesaban, dejándola sin aire, sin voz, despojada de cualquier defensa. Sentía que cada mirada de los demás empleados, que ahora se habían congregado en el pasillo, era un juicio silencioso, un veredicto de culpabilidad inminente, un peso en su pecho que la hundía más y más en la tierra fría. Daniela, con una mueca de desprecio tan afilada como sus uñas perfectamente manicuradas, se giró hacia uno de los jardineros, un hombre viejo y encorvado que apenas se atrevía a mirarla a los ojos. Tú, viejo inútil, ve de inmediato al cuartucho de esta marginal y tráeme todas sus porquerías. Ya verán que ahí está mi collar,
escondido entre su mugre de piojos. El jardinero, con el rostro pálido y las manos temblorosas, apenas pudo asentir, sus ojos encontrándose con los de Clarisa por un instante, una mezcla de lástima y miedo reflejada en ellos, antes de bajar la mirada y partir a cumplir la cruel orden. Clarisa observó su espalda encorvada, sintiendo cada paso que él daba, cada movimiento que la acercaba a la inevitable humillación. Su corazón latía desbocado, un tambor frenético en su pecho, como si quisiera salírsele del cuerpo y huir de ese infierno. El tiempo se detuvo, mis amores, se hizo líquido y pesado, arrastrándose con una lentitud agonizante. Clarisa sentía cada respiración en sus pulmones, cada pulsación en sus sienes. El olor a cloro se le hacía insoportable, quemándole las fosas nasales, una metáfora cruel de cómo su propia alma estaba siendo corrosiva. Su mente gritaba, no, no está ahí, soy inocente, por Dios, soy inocente. Pero su cuerpo, pesado y anclado por el terror, permanecía inmóvil, prisionero de la crueldad ajena. Los minutos que tardó el jardinero en regresar parecieron horas, cada segundo una eternidad de tortura. Finalmente, la figura encorvada reapareció, llevando en sus manos, con una mezcla de repugnancia y pena, el pequeño bolso gastado de Clarisa, ese bolso de tela descolorida que contenía todas sus pertenencias, todo lo que le quedaba de su vida en Zacatecas, de su dignidad. El jardinero, con las manos temblorosas, colocó el bolso sobre la mesa de mármol del patio, la misma mesa donde don Arturo solía tomar su café de la mañana, y que ahora era el altar de la humillación de Clarisa. Daniela, con una sonrisa maquiavélica que no llegó a sus ojos fríos, se acercó a la mesa, sus botas Gucci haciendo un sonido hueco y ominoso sobre la cantera. Con un gesto brusco y lleno de desprecio, volcó el contenido del bolso sobre el mármol reluciente. Las pocas ropas de Clarisa, una blusa descolorida, una enagua remendada, un pañuelo de algodón, se esparcieron sobre la superficie prístina, contrastando brutalmente con el lujo de la hacienda. Un pequeño rosario de plástico, su único objeto de fe y consuelo, rodó y se detuvo justo al borde de la mesa, como si pidiera ser rescatado de la profanación. Y entonces, mis amores, de entre los pliegues de la ropa humilde de Clarisa, de entre la tela gastada y lavada 1000 veces, algo blanco y reluciente comenzó a deslizarse. Al principio fue una forma curva, luego un brillo inconfundible, y finalmente, como una serpiente blanca que salía de su escondite, el collar de perlas de Acoya con su broche de platino de 108.000 pesos apareció a la vista de todos, cayendo sobre el mármol con un tintineo escalofriante, un sonido delicado pero terrible, como el repique de una campana de muerte en el silencio sepulcral que envolvía a todos. Los empleados, que segundos antes habían estado susurrando, ahora guardaban un silencio absoluto, sus ojos fijos en el collar, y luego, con la misma crueldad de un veredicto sin apelación, se posaron sobre Clarisa, cada mirada un nuevo puñal clavado en su ya magullado corazón. Clarisa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, que el mundo entero se inclinaba bajo sus pies, que la tierra se abría para tragarla. La vista del collar, inmaculado y ajeno, entre sus pobres pertenencias, era un golpe que le robó el aliento, que le vació la mente, dejando solo el eco de la injusticia. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijos en las perlas perfectas, y las lágrimas se desbordaron sin control, una cascada caliente y amarga. No podía hablar, no podía respirar. Solo un gemido lastimero se escapó de su garganta apretada. Daniela, viendo su triunfo, con esa sonrisa de hiena satisfecha que se le dibujaba en la cara, se acercó a Clarisa y con la velocidad de un rayo, su mano enguantada con anillos de diamantes se levantó y se estrelló contra la mejilla de la pobre muchacha. Un golpe seco y violento que resonó en el silencio, un sonido que marcó el clímax de la humillación. Un golpe que le hizo ver estrellas, que le hizo saborear la sal y el hierro de su propia sangre, mientras su cabeza se ladeaba bruscamente, el mundo girando a su alrededor, una sensación de ardor insoportable que se extendía por toda su cara, una mancha roja indeleble en su piel morena, la marca de la infamia, la prueba de la crueldad absoluta. En esta hacienda colonial en Guadalajara, Jalisco, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque la bofetada resonó por los pasillos,
un eco cruel que se clavó en el corazón de Clarisa y en la frágil alma del pequeño Mateo, quien se había acurrucado detrás de las pesadas cortinas de terciopelo carmesí, tan gruesas y polvorientas que el aire allí era denso y asfixiante. El olor a tela vieja y a humedad de siglos filtrándose por su pequeña nariz, mientras sus ojos enormes, dilatados por el terror, eran testigos silenciosos de la humillación que se desplegaba ante él. Cada fibra de su ser temblaba incontrolablemente, una descarga eléctrica de pánico puro recorriendo sus venas, un escalofrío helado que le erizaba la piel hasta la nuca, sintiendo cómo el estómago se le hacía un nudo, un pozo sin fondo de desesperación que amenazaba con devorarlo entero. Vio cómo esa mujer tan extraña y ruidosa, con sus botas que sonaban como tambores de guerra, con sus palabras que caían como ácido sobre la pobre Clarisa, había sacado ese collar brillante de la nada, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, una mueca retorcida que a Teo le pareció más propia de un monstruo de cuento que de una persona, y la había escondido con una destreza escalofriante entre las ropas gastadas que Clarisa guardaba celosamente en su bolso. Esa misma bolsita de tela descolorida que contenía los pocos tesoros de la empleada, aquella que guardaba la foto arrugada de sus padres y una pequeña estampita de la Virgen de la Candelaria, el único legado tangible de su pasado. En Zacatecas, Mateo, con la inocencia pura de sus 4 años, había procesado cada movimiento milimétrico, cada deslizamiento suave del collar de perlas que brillaban con una luz propia, artificial y fría, entre el humilde contenido del bolso, ese gesto furtivo, calculado, lleno de una maldad que a su corta edad no terminaba de comprender, pero que sentía en lo más profundo de su ser, un presentimiento oscuro que le oprimía el pecho, una punzada aguda de dolor y rabia que era casi insoportable, sabiendo la verdad, la cruda e innegable verdad, pero atrapado en su propio silencio, ese muro invisible que lo mantenía prisionero desde que el mundo se le había desmoronado con la partida de su madre. Sus pequeños puños se apretaban con una fuerza desesperada en el terciopelo de la cortina. Sus nudillos blancos por la tensión, su garganta se cerraba, intentando emitir un sonido, cualquier cosa, un grito, un balbuceo, pero solo conseguía sentir el ahogo, el aire denso negándose a fluir libremente por sus pulmones, una prisión silenciosa que se volvía más real y más dolorosa con cada lágrima que rodaba por las mejillas de Clarisa, mojando el polvo del frío suelo de cantera. La voz de Daniela se elevó de nuevo, rasgando el aire ya tenso, un sonido agudo y estridente que le taladraba los tímpanos, mientras se pavoneaba como una reina victoriosa por el patio, sus botas Gucci de cuero italiano de $30,000 golpeando el mármol como el redoble de un tambor de guerra, cada paso una afirmación de su poder, de su maldad. Desmedida, resonando por los arcos coloniales llenos de bugambilias, ahogando casi el suave murmullo de las fuentes de azulejo Talavera. Era un espectáculo desgarrador, una danza macabra de opulencia y miseria. «Llamen a la policía», gritó con una furia fingida que, sin embargo, lograba helar la sangre de los pocos empleados que, con la cabeza gacha y los ojos furtivos, observaban la escena, sus cuerpos tensos, sus manos apretadas, deseando poder intervenir, de decir algo, de defender a Clarisa, esa joven humilde y trabajadora que siempre tenía una palabra amable para todos, que compartía su modesta comida cuando podía, que se desvivía por el bienestar de todos en la casa. Pero el miedo, ese veneno silencioso que se había infiltrado en cada rincón de la hacienda, los paralizaba, los mantenía inmóviles, como estatuas de sal, temiendo por sus propios empleos, por el pan de sus hijos, sabiendo que enfrentarse a Daniela era enfrentar-se ao mismíssimo infierno. Susurros ahogados, miradas de complicidad y pena se cruzaban entre ellos, mientras Daniela, con un teléfono de última generación en su mano, adornado con una funda de piel de cocodrilo y brillantes, marcaba los números, su aliento caliente y su risa cruel, esa risa que podía cortar el vidrio y la dignidad, resonando en el patio, mientras la pobre Clarisa, postrada de rodillas sobre las frías losas de cantera rosa pulida a mano, sentía cómo el dolor de la bofetada se extendía por toda su cara, un ardor insoportable que se multiplicaba con el escozor de la humillación, la vergüenza, el sabor metálico de la sangre en su boca, un recordatorio constante de la violencia a la que había sido sometida. Sus guantes amarillos de goma, su única armadura contra la crueldad del mundo, el escudo de látex que protegía no solo sus manos agrietadas, sino su propia alma, se levantaron lentamente hasta cubrir su rostro,
ocultando sus lágrimas, su rostro desfigurado por el llanto, sus ojos hinchados y rojos, que ya no podían ver más que oscuridad, el mundo entero reduciéndose a una maraña de dolor y desesperación. Esos guantes, que normalmente eran símbolo de su ardua labor y su inquebrantable dignidad, ahora se convertían en una máscara de vergüenza, su último refugio ante la mirada acusadora de Daniela y el silencio cómplice de los demás. El frío del suelo de cantera se filtraba por sus gastados jeans y calaba hasta sus rodillas, que ya estaban cubiertas de callos de tanto limpiar, un frío que se le metía hasta los huesos, recordándole con una intensidad lacerante el frío mármol de la lápida de su padre, pulida y helada al tacto, bajo la lluvia incesante de aquel día fatídico en Zacatecas cuando el mundo se le había venido encima. Sus pensamientos, ahogados en el torbellino de la injusticia, la llevaron a aquel día, un flashback, vívido y doloroso que se abría en su mente como una herida fresca, un portal al pasado que la arrastraba sin piedad. Recordó el olor a tierra mojada después de la inundación que se llevó a sus padres, el barro espeso y pegajoso que se adhería a sus ropas y a sus recuerdos, la sensación de estar sola, completamente huérfana, con apenas 12 años, en medio de la desolación de su pueblo minero abandonado, donde los hombres se habían ido al norte persiguiendo una quimera y las mujeres se habían quedado sosteniendo un mundo que se caía a pedazos con las uñas y la fe. El convento, un refugio de paredes frías y rezos monótonos, había sido su única opción, donde aprendió la disciplina del silencio y el arte de la sumisión, donde limpió pisos y cocinó sopas con la misma devoción que las monjas dedicaban a sus oraciones. Luego, la capital, una bestia ruidosa y gigantesca que la devoró con sus luces cegadoras y su asfalto hirviendo bajo el sol, el olor a tubos de escape y a sudor ajeno, a comida barata y a desilusión que se mezclaba con el eco de sus propios pasos perdidos en la multitud anónima. Una ciudad que se negaba a reconocer su existencia, que la hacía sentir más pequeña y más insignificante que nunca. El hambre, una compañera constante y feroz, la mordía en el estómago, un dolor punzante que la dejaba mareada, que le hacía ver manchas negras en los ojos cuando se ponía de pie demasiado rápido, anhelando el sabor de aquellas gorditas de horno que su abuela hacía con la última harina del costal en Zacatecas, esa mezcla tibia y reconfortante de maíz y esperanza que ahora le parecía un lujo inalcanzable. Durmió en parques, en portales de iglesias, bajo el cielo indiferente de la noche, el frío de la intemperie calando sus huesos, su única cobija un periódico viejo que no hacía más que arañar su piel, temblando, aferrada a su gastado morral, su corazón encogido de miedo, de soledad, de la desesperación de no encontrar un lugar donde simplemente ser. Rechazada una y otra vez, demasiado joven, demasiado inexperta, demasiado del pueblo, las puertas se cerraban en su cara con un portazo que resonaba en su alma, hasta que don Arturo le dio una oportunidad, un techo, un plato de comida, un sueldo que, aunque exiguo, era su tabla de salvación, un hilo delgado que la unía al mundo, que le permitía enviar unas cuantas monedas a las hermanas del convento que la habían cobijado. Y ahora, todo eso, toda su vida de esfuerzo y sacrificio, de manos agrietadas y rodillas doloridas, estaba a punto de ser destruido por una mentira, por la maldad gratuita de una mujer que poseía todo, absolutamente todo, pero que aún ansiaba pisotear la poca dignidad que le quedaba, que le dolía ver cómo don Arturo la trataba con un respeto que ella, la muerta de hambre, la piojosa, nunca debería haber merecido. El olor del cloro industrial, que solía ser su arma contra la mugre y su aliado en la batalla diaria por la limpieza de la hacienda, ahora se mezclaba con el hedor acre de sus propias lágrimas, quemándole las fosas nasales, un recordatorio amargo de su posición, de su insignificancia en este mundo de lujos ajenos. En ese instante de dolor y recuerdo, cuando el mundo de Clarisa parecía implosionar bajo el peso de la injusticia, un sonido grave y resonante se abrió paso por el silencio asfixiante del patio, un profundo crujido de madera antigua y hierro forjado que se anunciaba con la fuerza de un trueno lejano, pero que era, en realidad, el suave pero imponente sonido de las enormes puertas principales de la hacienda que se abrían de par en par. Un hálito de aire fresco, llevando consigo el olor a tierra mojada de los jardines lejanos y un tenue rastro del tráfico de la ciudad. Se coló por la apertura, haciendo que las hojas de las bugambilias se agitaran ligeramente y que el olor a perfume Dior Jadore de Daniela se mezclara con el aroma de las rosas del jardín, una combinación extraña
que flotó en el ambiente cargado de tensión. Todas las cabezas, mis amores, absolutamente todas, giraron al unísono hacia la imponente entrada, un movimiento casi mecánico, como si hubieran sido movidas por un mismo hilo invisible, sus ojos dilatados por la sorpresa y una mezcla de alivio y pavor. Un murmullo ahogado, una exhalación colectiva, de alivio para algunos, de pánico para otros, se extendió como una ola por el patio, porque ahí, enmarcado por el umbral de madera robusta y la luz intensa del mediodía que se colaba, apareció don Arturo. Su figura, imponente y serena, contrastaba dramáticamente con el caos que lo rodeaba, con la escena de humillación y desesperación que se había cocido a fuego lento en su ausencia. Vestía un impecable traje de lino color crema recién planchado, cuyo corte a medida acentuaba su amplia espalda y su porte distinguido, emanando un aura de autoridad tranquila y sofisticación. El tenue y masculino aroma de su colonia, sutil y elegante, flotaba en el aire al pasar, un contrapunto a la violencia olfativa de las lágrimas, el sudor y el cloro. Sus zapatos, de un cuero bruñido que brillaba con un lustre perfecto bajo el sol que entraba por el patio, emitían un sonido preciso y contenido al pisar las losas, un eco diferente al de los tambores de guerra de Daniela, pero igual de autoritario, cada paso una afirmación silenciosa de su presencia innegable, de su poder indiscutible sobre ese espacio y sobre las vidas que en él se desenvolvían. Sus ojos, de un color avellana profundo e intenso, pasaron revista a la escena, agudos y observadores, sin detenerse en un punto específico, pero absorbiendo cada detalle con una velocidad pasmosa. Clarisa arrodillada, su rostro oculto tras los guantes amarillos de goma, temblaba visiblemente, un mar de lágrimas contenidas. Daniela, con el collar de perlas de Acoya, con broche de platino de 180.000 pesos en la mano. Una serpiente blanca que parecía haber emergido de las profundidades de la maldad, con su boca abierta en una exclamación a medio formarse, su expresión un amasijo de triunfo y una naciente preocupación. Los empleados, lívidos y silenciosos, petrificados por el miedo, sus miradas esquivas entre el suelo y los protagonistas, sus posturas rígidas y sumisas. La mirada de don Arturo, sin embargo, no se detuvo, no parpadeó, no mostró una sola emoción descifrable, un rostro impasible, una máscara perfecta que ocultaba un torbellino de pensamientos. No pronunció una sola palabra, ni un gemido, ni un reproche, ni un saludo. Su presencia, sin embargo, era un trueno silencioso que lo dijo todo. La tensión en el patio se volvió casi insoportable. El aire denso y pesado, tanto que se podía cortar con un cuchillo, mis amores. Cada respiración se sentía como un esfuerzo titánico, cada segundo como una eternidad congelada. Don Arturo, con ese porte que le era tan característico, simplemente avanzó, sin mirar directamente a nadie, sin darles la oportunidad de hablar, de justificar, de explicar. Pasó junto a Daniela, la ignoró por completo, como si fuera una figura fantasmal, una decoración insustancial en su propia casa. Sus ojos se detuvieron apenas una fracción de segundo en la figura encorvada de Clarisa, en el temblor de sus hombros bajo su humilde uniforme, en el patético intento de sus guantes amarillos de goma por ocultar su dolor y su vergüenza, y en ese mínimo instante, una chispa, un destello de algo indescifrable, cruzó por sus ojos, una fracción de segundo que nadie más notó, apenas un parpadeo, pero que para Clarisa, que sentía su presencia como un peso en el aire, fue un atisbo de algo que no podía nombrar. Sin una pausa, sin romper su ritmo, continuó su camino por el corredor que conducía a su oficina privada, ese santuario de maderas nobles, cuero y libros, un refugio de orden y control, lejos del desorden emocional que se había apoderado de su casa. El giro estaba dado, mis amores, el patrón había regresado, pero nadie, absolutamente nadie, podía descifrar lo que pasaba por su mente, lo que pasaría ahora. El tenue sonido de la perilla girando, y el suave pero definitivo clic de la puerta de roble macizo al cerrarse tras él, resonó en el silencio absoluto que volvió a caer sobre el patio, dejando a todos, incluyendo a una Daniela pálida y con una mueca de incertidumbre, con el aliento contenido, en un estado de suspensión, de tensión máxima, como si el mundo entero se hubiera detenido a la espera del próximo acto de esta terrible y dramática telenovela. En esta hacienda colonial en Guadalajara, Jalisco, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra,
mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque el silencio que siguió al crujido de la puerta de roble macizo que don Arturo acababa de cerrar tras de sí, al meterse en el santuario de su oficina, se convirtió en una losa aplastante, una atmósfera tan densa que se podía masticar, cada segundo estirándose en una eternidad líquida que pesaba sobre los hombros de todos los presentes en el patio central, dejando a los empleados con el aliento contenido y a Daniela, envuelta en su orgullo herido, con una mueca de incertidumbre que comenzaba a resquebrajar la porcelana de su rostro. Clarisa, con las rodillas adoloridas por el frío persistente de las losas de cantera rosa pulida a mano y el persistente ardor del cloro industrial que le quemaba las fosas nasales, se mantenía inmóvil, con la cabeza gacha, sus guantes amarillos de goma, chirriando apenas con cada minúsculo temblor de sus manos agrietadas, su corazón latiéndole. Desbocado en el pecho como un colibrí atrapado, el sabor metálico del miedo pegado a la lengua. Pero ahora, mis amores, un nuevo tipo de incertidumbre se sumaba a su miseria, un cosquilleo en la nuca, una premonición que no entendía pero que la mantenía atrapada. Sus ojos fijos en el mármol, como si en su brillante superficie pudiera adivinar el desenlace de esta horrible telenovela que se negaba a terminar. Ella pensaba en Teo, ese niño callado y melancólico, esa pequeña luz en su día a día, se preguntaba si su corazón de cristal habría soportado la presión de la mentira, si la tristeza de su mirada se habría multiplicado al verla acusada injustamente, si el silencio que lo envolvía se haría aún más denso, más inquebrantable, y el solo pensamiento le oprimía el pecho, haciéndola tragar un nudo amargo que amenazaba con asfixiarla, un nudo que se sumaba al dolor físico de sus músculos tensos y a la humillación que le calaba hasta los huesos. De repente, un sonido casi imperceptible, un roce, un arrastre suave que apenas se distinguía en el pesado silencio, rompió la quietud, y entonces, mis amores, el milagro, el quiebre de la trama, la bisagra del destino se manifestó ante los ojos incrédulos de todos, el pequeño Mateo, que hasta ese momento había permanecido en su silla de ruedas. Junto a una de las columnas de piedra tallada, su figura menuda casi perdida en la grandeza del mármol, su mirada de niño atrapado en la tristeza, comenzó a moverse, una chispa, una flamita de determinación encendiéndose en el abismo oscuro de su mirada, y con una lentitud que era casi insoportable de observar, sus manitas temblorosas, tan pequeñas y frágiles, se aferraron con una fuerza sobrenatural al borde de la imponente mesa de caoba que presidía el salón. Una mesa que había sido testigo de incontables acuerdos y secretos, pero nunca de un acto de pura voluntad tan desgarrador. Sus dedos, blancos por la presión, se hundieron en la madera fría y pulida. Su respiración se aceleró en pequeños jadeos ahogados que resonaban en el silencio sofocante. Y Clarisa, que había levantado la vista un milisegundo antes, sintió como un escalofrío helado le recorría la espina dorsal, una premonición que no entendía pero que la mantenía. Inmóvil, sus ojos clavados en el niño, incapaz de apartar la mirada de esa lucha íntima que se libraba en cada fibra de su pequeño cuerpo. Mateo se impulsó hacia arriba, sus piernas, que llevaban años inmóviles y que la medicina más avanzada había sentenciado a la inmovilidad perpetua, comenzaron a temblar como gelatina recién hecha, un movimiento espasmódico y doloroso, cada músculo despertando de un letargo forzado, cada nervio reaccionando a una voluntad férrea que nadie había sabido que poseía, una fuerza que venía de lo más profundo de su ser, un instinto ancestral que lo empujaba hacia adelante, rompiendo cadenas invisibles. Un murmullo ahogado se extendió entre los empleados, un suspiro colectivo de asombro y piedad, mientras Daniela, al otro lado de la sala, sentía cómo la sangre se le helaba en las venas. Su rostro se descompuso en una máscara de incredulidad y horror, porque aquel espectáculo, aquella desafiante ruptura de la lógica, era un golpe directo a su plan, una fuerza incontrolable que amenazaba con derrumbar el castillo de mentiras que con tanta astucia había construido. La expresión en su rostro, antes de desprecio soberbio, ahora era de puro terror, un terror que le apretaba la garganta, dejándola muda, con el brillo de la victoria extinguiéndose en sus ojos, reemplazado por la desesperación de saber que su fin estaba cerca. Mateo, mis amores, siguió adelante, un paso, luego otro, sus rodillas cediendo y volviendo a firmarse con un esfuerzo sobrehumano, el sonido apenas perceptible de sus pequeños pies descalzos rozando la cantera fría, un susurro de vida en medio de la muerte emocional que se había apoderado de la hacienda.
un sonido que era más potente que todos. Los tambores de guerra de las botas Gucci de Daniela. Cada paso era una victoria, cada tambaleo un desafío a la gravedad y a la desesperanza. Y Clarisa, con los guantes amarillos de goma aún empapados en cloro, sintió cómo sus propios ojos se llenaban de un velo salado, lágrimas que no eran de tristeza, sino de una admiración pura y desgarradora, una emoción que la envolvía con la dulzura de la miel, de agave y el dolor de una herida abierta, porque era el niño, el pequeño y silencioso Teo, quien estaba rompiendo el hechizo de la miseria, el que estaba tejiendo un hilo de esperanza en el tapiz de la opresión, el que con sus frágiles pasos destrozaba la farsa, trayendo la verdad a la luz. Su mente voló por un instante a Zacatecas, a los recuerdos de su pueblo, a ella misma, de niña, aferrándose al borde de la carretilla de su padre, sus piernas flacas y morenas, intentando seguirle el paso en las calles polvorientas, con el olor a tierra mojada después de la lluvia y el canto lejano de un gallo. Y ahora, mirando a Mateo, sentía el mismo tipo de obstinación, la misma fuerza ancestral que venía de la tierra misma, la misma convicción que la había mantenido de pie a pesar de todo. Y entonces, don Arturo, abriendo la puerta de su oficina con un crujido lento que resonó como una sentencia ineludible, apareció en la entrada, su mirada, antes serena, ahora gélida y penetrante, escaneando la escena, su rostro un libro cerrado, un enigma que nadie se atrevía a descifrar. Pero sus ojos, mis amores, sus ojos brillaron con una intensidad que podía quemar, una mezcla indescifrable de asombro, dolor y una rabia contenida que amenazaba con estallar en cualquier momento. El pequeño Mateo, con un último esfuerzo, sus músculos gritando en protesta, soltó la mesa, su cuerpecito tambaleándose por un momento precario en el aire, sus pequeños brazos extendidos, no hacia la figura imponente de su padre que lo observaba desde la distancia, no hacia la puerta que representaba la salida, sino directamente hacia Clarisa, hacia la mujer arrodillada, la piojosa y muerta de hambre, que nadie valoraba, cayendo en sus brazos con la fuerza de un meteorito, con el peso de toda la verdad y el cariño guardado, un torbellino de amor infantil que arrasó con todo, en el instante mismo en que Mateo tocó los guantes amarillos de goma de Clarisa, en ese segundo sagrado en que sus cuerpos se encontraron. El silencio sepulcral que había envuelto la hacienda se hizo añicos, destrozado por un grito, una palabra que brotó de las profundidades del alma del niño, una palabra que hacía años que no pronunciaba, que creían perdida para siempre en el pozo de su trauma, Clarisa. Y el sonido, mis amores, fue como el estallido de 1000 cristales, una nota aguda y desgarradora que hizo vibrar el aire, que se incrustó en el pecho de cada persona presente, que arrancó un gemido ahogado de la garganta de Daniela, quien retrocedió un paso, sus ojos ahora dilatados por el pánico, su rostro pálido como la cera, sus labios, temblorosos incapaces de formar palabra alguna, su mundo desmoronándose como un castillo de arena. Clarisa, con el pequeño Mateo aferrado a su cuello, su rostro hundido en su hombro, sintió como sus propias entrañas se retorcían en una mezcla de shock, alegría y una tristeza infinita. Sus guantes amarillos de goma, antes un escudo de látex contra la humillación, ahora se convertían en el abrazo protector de la verdad, en el consuelo de un alma herida que la reconocía como suya, como el único refugio en la tormenta. Sus lágrimas, que había contenido por horas, comenzaron a brotar libremente, calientes y saladas, escurriendo por su mejilla y cayendo sobre el cabello suave del niño, un torrente incontrolable que arrastraba consigo el dolor de años de silencio, de injusticia y de soledad, de la vida que le había arrebatado todo, pero le regalaba esto. Los empleados, que hasta ese momento habían permanecido como estatuas, comenzaron a murmurar, sus voces bajas y confusas, la verdad desnudándose ante sus ojos. El collar de perlas de Acoya, olvidado por un instante, perdiendo todo su brillo ante el resplandor de un milagro, ante la voz quebrada de un niño que había elegido a Clarisa por encima de todo el oro del mundo. Los ojos de don Arturo, que había presenciado la escena desde el umbral de su oficina, se clavaron en Daniela, y el amor, la ternura que antes había sentido por ella, se evaporó en un instante, reemplazado por una furia fría y controlada que era más aterradora que cualquier grito. Sus puños se cerraron a sus costados, las venas de sus sienes, palpitando con una intensidad que anunciaba la inminente erupción de un volcán. Su voz, cuando finalmente habló, fue un trueno que retumbó en cada rincón de la hacienda.
haciendo vibrar las losas de cantera y las bugambilias del patio. Una voz que no dejaba lugar a dudas, a apelaciones, a piedad. «Daniela, sal de mi casa. Ahora mismo, no quiero verte nunca más, ni por un solo segundo, en este lugar que antes llamabas hogar, en la vida de mi hijo, en la mía. Tu presencia aquí es una mancha, una vergüenza que no puedo tolerar, una herida que ha sangrado por demasiado tiempo». Las palabras cayeron sobre Daniela como un ácido corrosivo, quemándola hasta el alma, y su piel, que ya estaba pálida, se volvió casi translúcida, sus ojos salvajes buscando una salida, una excusa, una rendición. Pero no había ninguna, solo el brillo implacable en los ojos de don Arturo, el juicio innegociable que se extendía sobre ella como una sombra mortal, la opulencia de su vestido de seda de diseñador, que antes había sido su armadura, ahora se sentía como un sudario que la ahogaba, y sus botas Gucci de cuero italiano de 30.000 pesos, que antes resonaban como tambores de guerra, ahora se sentían como un lastre pesado, incapaces de huir de la humillación que se le venía encima. Un castigo que sabía, en lo más profundo de su ser, que había merecido, una penitencia que le quemaba las entrañas. Don Arturo, mis amores, continuó su voz, aunque baja, portaba la carga de la decepción de un hombre honesto, de un hombre que había construido su fortuna desde la nada, desde la precariedad de un cibercafé prestado, con el sudor de su frente y la integridad de su palabra. Cada sílaba era un martillazo que destrozaba la fachada de lujo y artificio. De Daniela, preferiste destruir la dignidad de una mujer humilde, de una gata que trabaja honestamente, que cuidar el corazón de un niño que ha sufrido más de lo que tú podrías jamás comprender. Tu crueldad, tu ambición desmedida, tu falta de escrúpulos revelan la persona vacía y desalmada que verdaderamente eres. Creíste que el dinero, que los lujos, que las joyas podían comprar la felicidad, podían disfrazar la bajeza de tu alma, pero la verdad, Daniela, la verdad siempre sale a la luz, como el sol que se eleva cada mañana, deslumbrando las tinieblas de la mentira, arrancando las máscaras más caras, revelando lo podrido que llevabas por dentro. Clarisa, con Mateo aún aferrado a ella, levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos por las lágrimas, pero ahora con una nueva luz, una chispa de fuerza que jamás había sentido, una dignidad que emanaba de su ser. Observó cómo el mundo de Daniela se desmoronaba ante sus ojos, cómo la opulencia se convertía en arena que se escurría entre sus dedos. Cómo la dueña de las botas Gucci, la que la había llamado piojosa, marginal y muerta de hambre, ahora era ella la que perdía la dignidad, la que no valía nada. El contraste era tan vívido, tan desgarradoramente claro, sus guantes amarillos de goma, cubiertos de cloro y con el sudor de su esfuerzo, valían más en ese preciso instante todo el oro y las perlas del mundo, porque eran el símbolo de una honestidad que ninguna joya podía comprar, de una pureza que ninguna mancha podía empañar, de una bondad que había roto el silencio de un niño. Daniela, con el rostro contorsionado por la ira contenida y la vergüenza insoportable, intentó decir algo, sus labios se movieron sin sonido, su garganta apretada por el terror y la rabia, pero las palabras no salieron, se quedaron atrapadas en el nudo de su desesperación, y con una mirada de puro odio hacia Clarisa, una mirada que prometía venganza, pero que ahora estaba vacía de poder, dio media vuelta, sus botas Gucci de cuero italiano, que antes tamborileaban con la arrogancia de un ejército victorioso, ahora apenas arrastraban sobre las losas de cantera, el sonido de su partida. Mis amores, no era un gong de guerra, sino un lamento ahogado, un crujido lúgubre que se perdía en la inmensidad del patio, un eco de derrota que se disolvía en el aire. No hubo maletas, no hubo despedidas, no hubo carritos de lujo cargados con sus 1001 posesiones, ni chofer que la llevara. Daniela salió de la hacienda como una sombra, como un fantasma expulsado de un lugar que nunca le perteneció de verdad, dejando atrás el olor a su caro perfume Dior J'adore, que ahora se sentía rancio y amargo, como el sabor de su propia derrota, dejando atrás el lujo, la intriga y la crueldad, sus pasos resonando cada vez más débiles a medida que se alejaba por el largo sendero de gravilla. El sonido de las botas de 30.000 pesos perdiendo su estruendo, su poder, su significado, hasta convertirse en un eco lejano que finalmente se desvaneció por completo en la vasta extensión de la noche que comenzaba a caer, dejando a Clarisa, a Mateo y a don Arturo bajo la luz tenue de los faroles que se encendían uno a uno,
iluminando el final de un capítulo y el incierto comienzo de otro, pero con la verdad brillando como un faro en la oscuridad. En esta hacienda colonial en Guadalajara, Jalisco, donde el lujo se come con cuchara de plata y la miseria se esconde debajo de la alfombra, mis amores, se desató una tormenta que nadie pudo detener, porque aquella mujer, Daniela, se arrastraba ahora por el camino de gravilla. El sonido de sus botas Gucci de cuero italiano de 30,000 pesos ya no retumbaba como tambores de guerra, sino que sonaba hueco, un eco patético de la autoridad que apenas unos minutos antes había creído poseer. Cada paso levantando una nube de polvo que se adhería a la seda de su vestido, que antes parecía flamante y ahora solo se veía como una burla de la fortuna que creyó tener asegurada. No llevaba equipaje, ni bolso, ni siquiera el estúpido collar que había usado como arma. Solo el peso de su humillación se le pegaba a la piel como una lapa fría y pegajosa, y el perfume Dior J'adore, que antes llenaba el aire con su dulzura embriagadora, ahora se sentía como un vaho rancio, una promesa vacía que se disolvía con cada respiración. Que el viento le robaba. Sus hombros se encogieron, no por el frío de la noche que comenzaba a envolver los jardines, sino por el espanto de la soledad que de repente la cercaba, una soledad que olía a derrota y a cenizas de ambición quemada. Sus labios finos, que antes se curvaban en sonrisas de desprecio, ahora temblaban incontrolables, una imagen que se desdibujaba en la penumbra, diluyéndose por completo hasta que solo quedó el profundo silencio que había llegado para quedarse. Un silencio que se extendía como un sudario sobre el patio central, donde la fuente burbujeaba su melodía inalterable y las bugambilias seguían ofreciendo sus colores vibrantes, ajenas a la miseria humana que acababa de ser expulsada. Clarisa sentía el frío del mármol bajo sus rodillas, un frío distinto ahora, no el frío cortante de la losa que le recordaba la lápida de su padre, sino un frío reconfortante, como la caricia de la verdad que se asentaba en su piel. Sus guantes amarillos de goma se sentían como una segunda piel, un escudo que se había mantenido firme a pesar de la tormenta, y sus dedos temblaban, no de miedo, sino de una extraña mezcla de alivio y una punzada de incredulidad por lo que acababa de presenciar. El aliento se le escapaba en una exhalación larga y temblorosa, liberando el nudo de terror que había apretado su garganta durante lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron solo unos cuantos y desgarradores minutos. Entonces sintió una mano, grande y cálida, envolver la suya, que aún mantenía apretado el puño dentro del guante de látex, como si se negara a soltar la dignidad que la había mantenido en pie. Levantó la mirada, sorprendida, sus ojos, empañados por las lágrimas contenidas, encontrándose con los de don Arturo, que la observaban con una profundidad inusual, una mezcla de vergüenza y respeto que nunca antes había visto tan claramente reflejada en sus pupilas. Él se inclinó, un gesto que la hizo encogerse instintivamente, como si esperara un golpe, pero en lugar de eso, sintió la presión suave de sus dedos ayudándola a ponerse de pie, y el roce de su traje de seda italiana, de impecable corte, contra sus manos, mientras él se arrodillaba en el suelo, sin importarle que el polvo de la cantera rosada se adhiriera a la exquisita tela de 20,000 mal pesos, manchándola con la misma tierra que ella limpiaba cada día. «Clarisa, por favor, levántate». Su voz era un susurro ronco, lleno de una arrepentida sinceridad que le quemaba las orejas. Lo siento tanto. Te juro que no tengo palabras para expresar la vergüenza que siento, la humillación que te he hecho pasar por la ceguera de mi propio juicio y la maldad de una mujer que no merecía pisar este hogar». Clarisa sintió sus piernas débiles, sus rodillas, acostumbradas al dolor del mármol, ahora luchaban por sostenerla. El ardor del cloro, que horas antes había abraçado sus fosas nasales, ahora se mezclaba con el olor a cuero caro del traje de don Arturo y el ligero aroma a menta de su aliento, una combinación extraña que se alojaba en su mente. Como el recuerdo de un sueño vívido. Un temblor incontrolable recorrió su cuerpo, y antes de que pudiera balbucear una palabra, don Arturo se puso de pie, sus ojos fijos en los suyos, su rostro marcado por una seriedad que nunca le había visto. «Sé que el dinero no compensa una afrenta tan cruel, pero te aseguro, Clarisa, que triplicaré tu salario de inmediato, y no solo eso, te daré un bono, una disculpa formal que te permita empezar de nuevo. Si así lo deseas, o permanecer aquí con la certeza de que nadie volverá a intentar manchar tu nombre ni tu dignidad. Este es tu hogar, y eres una pieza fundamental,
Una mujer honesta cuyo valor no se compara con ningún collar de perlas ni joya de pacotilla. Clarisa escuchou sus palavras, e cada uma de ellas se clavava em seu coração como uma pequena estaca de alívio, bálsamo para as feridas invisíveis que a vida lhe havia infligido desde que era apenas uma niña em Zacatecas, quando el recuerdo de seus padres ahogados en la inundación aún le quemaba la garganta como el agua salada del río. Desbordado, pensó en las monjas del convento, en sus manos arrugadas que le enseñaron a limpiar y a callar, en el sabor amargo del pan duro y el olor a cera de vela de la capilla, y por un momento se permitió sentir la caricia de una esperanza que nunca creyó posible. Y justo en ese instante, como si el destino tejiera los hilos de su propia red de misericordia, el pequeño Mateo, con su carita aún empapada en lágrimas y sus ojos llenos de una vulnerabilidad infantil, corrió los pocos pasos que lo separaban de Clarisa, sus piernas, que hacía solo unos momentos temblaban como gelatina, ahora lo impulsaban con una fuerza sorprendente, y se arrojó a sus brazos, su pequeño cuerpo cálido y frágil aferrándose a ella como un náufrago a su tabla de salvación. «Teo, Teo», balbuceó el niño, y el sonido de su voz, rota pero real, llenó la estancia, un eco de milagro que resonó en cada rincón de la hacienda. Clarisa lo abrazó con una ternura infinita, sus guantes amarillos de goma sintiendo la suavidad del cabello de Mateo, el olor a infancia, a champú de bebé y a inocencia que el mundo aún no había logrado corromper, y sus propias lágrimas, que hasta ahora había contenido con una férrea disciplina forjada por años de dolor. Finalmente se desbordaron, cayendo silenciosas sobre la cabecita del niño, lágrimas de alivio, de amor puro, de una gratitud abrumadora. El temblor en sus brazos se intensificó, pero esta vez era un temblor dulce, liberador, y el nudo en su garganta se desató por completo, dejando espacio para un sollozo profundo y primario que le sacudió el alma. Mateo, en sus brazos, era la confirmación de que no estaba sola, que su dignidad, aunque pisoteada 1000 veces, había resurgido con una fuerza inquebrantable, y que el amor más puro e incondicional, siempre encontraba el camino para curar las heridas más profundas. Entonces, un murmullo se elevó en el patio, un sonido suave al principio, como el susurro del viento entre las hojas, que poco a poco se fue transformando en un coro de voces, y luego en un aplauso. Los demás empleados de la hacienda, que habían estado observando la escena desde las sombras de los arcos coloniales, sus rostros marcados por la tensión y la indignación, comenzaron a aplaudir, un aplauso que resonó como una ola de alivio y justicia, un reconocimiento silencioso a la verdad que se había impuesto. El sonido de las palmas chocando, seco y sincero, se mezcló con el murmullo de las fuentes y el trino de los pájaros que anidaban en las bugambilias, creando una sinfonía inesperada de redención. El aire que antes se sentía pesado, cargado de la crueldad de Daniela y el peso de la injusticia, ahora se aligeraba, se volvía más transparente, como si una densa niebla hubiera sido disipada por los primeros rayos del sol. Clarisa, con Mateo aún aferrado a ella, sintió el calor de esas miradas, el abrazo invisible de la solidaridad, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de encogerse, de esconderse, de volverse invisible, sino que se irguió, su espalda recta, sus hombros relajados, su corazón latiendo con una fuerza que no recordaba sentir. Más tarde, mientras el sol de la mañana comenzaba a ascender, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados sobre los tejados de la hacienda, Clarisa se encontró en la soledad, o más bien, en la quietud de su pequeño cuarto junto a la lavandería. El catre de fierro y la cobija de lana vieja que la habían acompañado en tantas noches frías aún estaban allí, mudos testigos de su existencia, pero ahora, la luz que se filtraba por la pequeña ventana no era la luz gris y desesperanzadora del amanecer antes de las labores, sino una luz clara, vibrante, que parecía prometer un nuevo día. Se acercó al pequeño espejo colgado en la pared. Un trozo de cristal empañado por el tiempo, pero que aún reflejaba su imagen con una dolorosa nitidez. Se vio allí, con las manos aún enfundadas en sus guantes amarillos de goma, aquellos que habían sido su única armadura contra la humillación, el escudo de látex que protegía no solo sus manos agrietadas, sino la esencia misma de su dignidad. Mientras sus dedos se ajustaban con suavidad el borde del látex, Clarisa observó su reflejo, y sintió cómo la luz del sol se posaba sobre ellos, haciéndolos brillar, no con el lustre del oro o las gemas, sino con un fulgor más profundo, más valioso. Esos guantes, empapados en cloro,
marcados por 1000 batallas contra la suciedad y el desprecio, ahora parecían una corona, un símbolo silencioso de su victoria, la prueba irrefutable de que la verdadera realeza no se medía en riqueza o linaje, sino en la fortaleza inquebrantable del espíritu, en la pureza de un corazón que se negaba a doblegarse ante la maldad ajena. Se recordó a sí misma, pequeña, en el patio del convento, con el olor a incienso y a sopa de lentejas, sus manos ya entonces marcadas por las tareas más humildes, aprendiendo a fregar el suelo con un cepillo de cerdas duras, mientras las monjas le decían que la humildad era virtud, que el trabajo dignificaba. Recordó el pueblo minero abandonado de Zacatecas, el sabor de las gorditas de horno que su abuela hacía con la última harina del costal, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el eco de los hombres que se marcharon al norte y el susurro de las mujeres que se quedaron, sosteniendo el mundo con las uñas, con la misma fuerza silenciosa que ella había heredado. Y en ese espejo, Clarisa no solo vio el reflejo de una empleada doméstica de 32 años con las rodillas llenas de callos, sino que vio a todas esas mujeres, a su abuela, a las monjas, a las que se quedaron, a las que lucharon, a las que, como ella, habían tenido que tragar amarguras y soportar humillaciones para sobrevivir, pero que nunca, jamás, habían permitido que les robaran el alma, la integridad que las hacía brillar más que cualquier collar de perlas de Acoya o broche de platino. Porque lo que Daniela nunca comprendió, lo que muchos que viven entre lujos y espejos dorados no alcanzan a ver, es que la verdadera riqueza no reside en lo que se posee, en el brillo efímero del oro que se compra con millones, sino en lo que se es, en la verdad incandescente que emana de un corazón limpio, de unas manos trabajadoras, de una conciencia tranquila. Los guantes amarillos de goma de Clarisa, mis amores, valían más que todos los collares del mundo, más que todas las botas Gucci, más que todos los perfumes Dior J'adore, porque representaban el valor incalculable de la dignidad, la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad más cruel. Eran el testamento silencioso de una mujer que había sido huérfana, que había conocido el frío del catre y el hambre en el estómago, que había sentido la acidez del cloro quemando sus fosas nasales y el dolor punzante de sus rodillas sobre el mármol helado, pero que nunca, jamás, había permitido que le robaran lo más preciado, su ser, su esencia, su honestidad incorruptible. Y ese día, en esa hacienda colonial en Guadalajara, con el sol de la mañana bañando el patio central y el murmullo de los pájaros trayendo una melodía de esperanza, el universo, en su infinita y misteriosa sabiduría, había decidido que era hora de que la verdad se alzara, que la justicia, aunque tardía, brillara con una luz cegadora y que la bondad, la humildad y el amor genuino fueran recompensados de la manera más hermosa y milagrosa. Porque recuerden, mis amores, el karma es un juez implacable, y la dignidad de los humildes es un tesoro que brilla con más fuerza bajo el sol más cruel. Un tesoro que ninguna gata igualada, ninguna muerta de hambre del alma, ninguna piojosa de espíritu, podrá jamás manchar o robar. La vida a veces es una telenovela, pero el final, el verdadero final, siempre lo escribe la verdad, y la verdad siempre libera, siempre eleva, siempre, mis amores, hace que la justicia triunfe, porque el corazón puro siempre será el más valioso de todos los tesoros.